estamos interpretando. Sí, doctora, puede disculpar, pasa que el lunes como no me conecté bien porque tenía parcial ese día, me perdí y los chicos me dijeron, repasemos este tema y yo fue como que ya, pero no sabía hasta dónde había que avanzado y no me dijeron nada. Les voy a Si no, preguntar más exhaustivamente en otro. si no saben, pues ellos ni dónde están sentados ahora. Pero bueno. Así es. Bueno. A ver, vamos a grabar que no estaba grabando. Bien, entonces pasa que no eran de animales diferentes. Ya les aclaró por ahí Carla de que había pensado que eran pacientes que se fueron, el mismo paciente que se fue monitoreando. No hay fechas, bueno, es probable que uno podría pensar, pero en realidad es una sola muestra que se tomó a 3 animales, que llegó al laboratorio en realidad la muestra, y sin ninguna historia clínica, nada, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, estos animales sospechaban de una falla renal, obviamente ese fue el motivo por el que mandaron a medir urea y creatinina. Fíjense ustedes que acá tenemos valores de urea, yo les decía, casi en los límites inferiores, acá este está abajo, en el animal 1, en el 2 está en el límite inferior un punto, esto yo lo podría considerar normal si no tiene nada de signos clínicos, pero efectivamente la creatinina 230 casi está en el doble del valor de referencia, por lo que habría que monitorearlo. Consideramos altos las creatininas y las ureas que están bajas. ¿Alguien me puede explicar cuál sería la razón? Primero, a ver, interpretamos cómo están nuestros valores. Decimos urea bajo y creatinina alto, ¿sí? Acá la creatinina está alta, lo consideramos la urea normal porque es un 0.1 que está aumentado. Y en el caso 3, en el paciente 3, tenemos la urea normal y la crea ligeramente aumentada. Entonces, los 3 pacientes tenemos el aumento de urea, pero en 2 de 3 tenemos disminución de urea. ¿Cuáles son las causas de disminución de urea? Sobrehidratación, un alimento hipoproteico. Bien, y animales estabulados es difícil que tengan alimentos bajos en proteína. Están formuladas sus dietas más bien con mucha cantidad de proteínas y todo porque necesitamos que ganen más peso a menor tiempo. Sobrehidratación tampoco. Podríamos descartar sobrehidratación tampoco. Otra causa. Insuficiencia hepática. Bien, una insuficiencia hepática. Fíjense que cuando tenemos alimentos muy ricos, anabólicos y demás, la exigencia de la ganancia de peso en estos animales tan precoces y demás, pudiésemos tener una sobreexigencia también del metabolismo a nivel hepático y es una de nuestras posibles causas, ¿sí? Una falla hepática por lo que tengo niveles bajos de urea, ¿sí? Y la creatinina, ¿qué creen que se pueda deber? ¿Cuáles son las causas del aumento de urea? ¿De urea? La de creatinina, perdón, sí, de creatinina. Deshidratación, enfermedades renales. Ya, pero en deshidratación, ojo que ambas, como son solutos, son metabolitos, ambos deberían estar aumentadas, digamos. Obstrucción, ruptura de vías urinarias también. Sí, podría ser una de esas, ¿sí? Como postrenal, ¿sí? Doctora, si no me equivoco, usted mencionó de que en uno de los casos creo que era si es que el animal presentaba una vejiga vacía, que podría deberse a una ruptura de las vías urinarias bajas y que
podía haber Peritoneo, ¿sí? uroperitoneo y que la creatinina iba a estar aumentada, pero también tendría que verse en la sangre. No, tendría que hacerse un análisis, no, ¿cómo era? Tenía que ver si el líquido ese tenía creatinina en grandes cantidades. ¿Este podría ser uno de esos casos o no? No, porque en general la urea, si nos fijamos, esas son causas de hiperazotemia. ¿Y a qué llamamos hiperazotemia? Al aumento de urea y de creatinina. Entonces, en ese caso, sí o sí, los dos tienen que estar aumentados. Así es. Perfecto. ¿Sí? Además, tiene que haber un antecedente por ahí. Es muy raro que 3 animales sufran de una ruptura de vejiga. Tendría que ser, o sea, no es una enfermedad infecciosa que a todos les vaya a afectar, ¿no? Va a ser un caso aislado de un animal que se golpeó, de un animal que, o puede ser algún, ¿qué se llama esto? Algún traumático, algún elemento cuerpo extraño, o puede ser, generalmente la ruptura de vejiga se da en animales atropellados, politraumatizados, que estaban con la vejiga llena al momento que lo atropellaron, ¿no? Entonces, eso es como que difícil para una población que tenía signos clínicos, que por eso sacaron seguramente a 3 de no sé qué población de animales, como para ver algún proceso que afectaba a todo. Y en estos casos, por lo general, es por la alimentación, es por la dieta, y lo que sufren estos animales son, si terminan con insuficiencias renales, terminan con enfermedades renales graves, por la alimentación, ¿no? Que generan cálculos y todo eso. Bien. Entonces, de momento, estas creatininas no parecieran ser todavía de origen renal. La urea debería estar más aumentada, pero aquí hay que ver si no hay una falla hepática que haga que no se estén metabolizando y sea la razón. Porque si nosotros vemos las causas de la hiperazotemia, fíjense, tenemos como causa prerrenales, renales y posrenales. Y dentro de las prerrenales, en el caso de la creatinina, vamos a tener que es la deshidratación, ¿sí? La segunda causa, que es la renal, y la tercera causa, obstrucción o ruptura de las vías urinarias, ¿sí? Estas son todas nuestras posibles causas. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, no me cuadra en el caso de la urea, que no está aumentada, debería estar mucho más aumentada, pero lo que sí me puede decir es que si tengo una falla hepática, va a estar disminuida mi urea, y la creatinina, que es el mejor indicador de la disfunción renal, por ahí tengo que seguirlos monitoreando a estos pacientes, ¿sí? No pasan de los 250 micromoles, pero ya están elevados, por lo que tendrían que ver la cantidad de proteínas que están comiendo estos animales, ¿sí? Tendría que ajustar un poquito la dieta. Bien, porque fíjense aquí, cuando nosotros tenemos una falla renal, decimos que en general la creatinina podría estar por arriba de 250 micromoles, y que por debajo de eso podríamos considerarlo como pre o como postrenal. Pero cuando sobrepasan los 450 micromoles por litro, ahí estamos hablando de que el pronóstico es grave, ¿sí? Porque dijimos, todos estos metabolitos van a ser tóxicos para el organismo, ¿sí? Cuando consumen muchas proteínas, a ver, ¿qué preguntan aquí?
Y una de las causas del aumento de urea puede administración de anabólicos para exposición. Sí, que disminuye la urea también. En ese caso disminuye la urea, fíjense. A ver. Y esa puede ser una de las razones. Bueno. Doctora, Dígame. ¿la urea y la creatinina siempre van juntas? O sea, si una disminuye, ¿la otra también? No, depende de la causa. Acá si se fijan, poníamos como causas de disminución de urea la administración de anabolizantes, ¿sí? Entonces, esa puede ser una de las causas que explique la disminución de la urea. ¿En qué casos podrían disminuir, por ejemplo, no siempre van a ir las dos aumentadas, pero en el caso de la creatinina nosotros nos basamos un poquito más para decir la enfermedad renal que pueda tener, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática, puede que mi urea estaba alta y que con la insuficiencia hepática, como no puedo metabolizar, porque igual a un principio por ahí los niveles de urea va a tratar de esforzarse más el hígado, de tratar de metabolizar todo lo que le llegue y llega un momento en que se puede desgastar y todas las células pueden enfermarse, los hepatocitos, y pueden disminuir su funcionalidad. Entonces yo voy a tener podría llegar a tener valores normales o incluso disminuidos y la creatinina después tenerlas altas, digamos. ¿No? O que yo tenga algún shock séptico, traumático, algo que pierda por ahí más líquido y demás, puede que la urea me quede muy aumentada y la creatinina la tenga normal, digamos. ¿Sí? Entonces hay muchas variables. Puedo tener, no siempre van a ir las dos, pero es importante ver que siempre que haya una falla renal por ahí, voy a tener el aumento de las dos. Si hay un cuadro de deshidratación por cualquier cosa, voy a tener el aumento de ambas. Por ahí más de la urea que de la creatinina. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, lo que les nombraba era sobre hiperazotemia, que es el aumento de urea y de creatinina en sangre. Y que pueden ser, que se deben interpretar las dos en conjunto, como para poder llegar a tener algún diagnóstico. ¿Sí? Bien, acá vemos un caso clínico, creo que tenemos. Terminamos con que hay que monitorearlo al paciente, hay que ver si esas creatininas van a seguir aumentando y que pueda ser una enfermedad renal. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos un paciente Rottweiler de 7 años y fíjense sus valores de urea y de creatinina. Valores de referencia de urea hasta 8.8, de creatinina hasta 115 micromoles por litro. ¿Sí? Tenemos las proteínas totales, son la sumatoria de las globulinas y las albúminas, que serían 6.6 gramos por litro las proteínas totales. Y lo normal es, si no me equivoco, hasta 5, no, de 6 a 8, 6 a 8 gramos por dl. Entonces estaría dentro de los valores normales, pero cuando medimos las fracciones, fíjense que las albúminas las tengo disminuidas. Hay hipoalbuminemia y hay un ligero aumento de las globulinas, ¿sí? Imagínense, la sumatoria de ambas me da un valor disminuido, 4.8.
6.6 sería el Nos valor dan normal las total. proteínas totales, ¿no ves? ¿Perdón? Nos da un valor normal para proteínas totales, ¿cierto? Cierto, 6.6. Por eso yo les decía que las proteínas totales no nos dicen nada, ¿sí? Siempre hay que tratar de ver las dos fracciones, porque como en este caso una está disminuida y la otra incluso está ligeramente aumentada, la sumatoria de ambas nos da valores normales. El valor de referencia es de 6 a 8 gramos por dl. Si nosotros sumamos estas dos, me da 2 más 4.6, sería 6.6 gramos por decilitros. Por DL. Sí, aquí falta una D. Está mal. Bien, entonces, fíjense, tenemos entonces hiperazotemia, sería la alteración, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. Ahora, ¿cuáles son las causas de este paciente? A ver, ¿por qué sube su urea y su creatinina? Esta hiperazotemia, ¿será prerrenal, renal o posrenal? Renal, Renal. ¿Por qué renal? porque la creatinina está demasiado elevada. Está por arriba de 450, ¿verdad? Cuando hablamos de 450 micromoles por litro, ya hablamos de un pronóstico grave. Y que decíamos que las pre y las postrenal, por lo general, los consideramos niveles menores a 250 micromoles por litro, ¿sí? Y esto está por arriba. Doctora, ¿Sí? las unidades en creatinina y urea, ambas son micro. Arriba tiene M de mili y abajo tiene el prefijo de micro en creatinina. Milimoles en urea y micromoles en creatinina. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ahora, en otros lugares y en humanas, por ejemplo, lo miden en miligramos por dl. Y que el valor de referencia por ahí lo tienen hasta 1.2 miligramos por dl. ¿Sí? Que es lo mismo que 115 micromoles, digamos. Y esto depende mucho también, sí, de la talla de los animales, ¿no? Depende de la clínica del paciente. Este paciente, por ejemplo, llegó a la consulta con un animal muy deprimido, inapetente, con anuria, 0 orina. Y cuando le hicieron el hemograma y le hicieron la química sanguínea, porque no tenía más signos clínicos sugerentes a nada, se toparon con estos analitos, con estos resultados, y bueno, el pronóstico era grave, y decíamos entonces, hay una falla renal impresionante. Ya hay la hipoalbuminemia como la causa de la hipoalbuminemia, que se pierde a través de la orina, ¿sí? Y que la hiperglobulinemia se debe a un proceso de formación de anticuerpos. Puede ser una enfermedad infecciosa, inflamatoria, lo que sea que haga que aumente el sistema inmune, ¿sí? O los grados de deshidratación que generalmente suceden en pacientes con enfermedad renal grave, en donde hay vómitos, hay cuadros de deshidratación, porque una de las funciones más importantes del riñón es la homeostasis, ¿no? La de mantener el líquido extracelular en equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, si ustedes le hicieran un examen de orina a este paciente, ¿qué esperarían encontrar? ¿Qué datos ahí deberían observarse? Ya que estamos hablando de renal, supongo que debería haber proteinuria. No, puede ser que sí o no con sedimento, y tendría que haber una densidad de hipostenuria o isostenuria. Perfecto, muy bien. Ese es el análisis. Fíjense, ahí está. Densidad 1012. Tengo
abundantes células renales. Entonces, aquí el paciente tiene densidad alta y tiene sedimento, como decía su compañera, que depende de dónde esté la lesión. Acá era a nivel renal. No hay cilindro. 1012. Sí, 1012. Me faltó aquí las proteínas, no sé por dónde están. Creo que se fueron, pero lo que aquí sí tenía era proteinuria marcada, densidad baja y tenía las células epiteliales renales. Entonces, está mi diagnóstico que es una falla renal, estamos hablando de una enfermedad renal. Y cuando se le hizo la ecografía a este paciente, tenía un riñón atrofiado, los dos en realidad. A ver, déjenme recordar. Tenía los riñones atrofiados, lobulados, prácticamente con este nivel de creatinina nosotros sabíamos que ese riñón no cumplía prácticamente nada su función, ¿sí? La tasa de filtración glomerular tenía que estar muy, muy comprometida. Y entonces este paciente se le hizo necropsia y antes de eso sí se le había hecho una ecografía abdominal para ver la morfología, el tamaño, la forma de los riñones. Y ya este paciente estaba oligúrico porque estaba produciendo muy poquita orina, que fue lo que pudimos colectar. La poca orina que tenía era muy, muy, con una densidad muy baja, muy diluida. Yo les decía, la primera capacidad o la última capacidad que pierde la del riñón es la de concentrar, por lo tanto esto estaba muy diluido. Cuando aparecen más del 70% de las nefronas que no funcionan, empieza a aumentar su urea y creatinina, y esto prácticamente es probable que no había ninguna funcionalidad, ¿no? Entonces, cuando se le hace la necropsia a este paciente, vemos que el riñón estaba muy pequeño, estaba para un animal tan grande como un Rottweiler, estaba muy, muy pequeñito, lobulado. Después se los voy a mostrar por ahí en unas diapositivas. Y se le hizo la histopatológico. El resultado del histopatológico nos dio una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Entonces, nosotros a partir de este resultado igual sabíamos que el pronóstico era muy grave. ¿Sí? No se hacen trasplantes renales, no se hacen diálisis todavía, que este paciente hubiese sido un candidato para hacerle diálisis para superar. En el hemograma tenía una anemia no regenerativa también. ¿Sí? Entonces, este paciente ya estaba con más del 80% de las nefronas que no funcionaban. ¿Sí? Y seguramente había una hiperfosfatemia y todo eso, pero no medimos fósforo. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un felino de 1 año de edad, bastante joven. Acá también sabemos que los animales tienen más probabilidad de tener disfunción de los órganos, ¿sí? Porque se van fregando como todo con el pasar de los años, ¿no? Este es un animal joven, sin embargo, tiene 1 año, felino que sí tiene muchos problemas genitales. Y tenemos urea, miren, fíjense, 12.7, ligeramente aumentado con respecto al valor de referencia, que es de 3.30 a 10.50 milimoles por litro. Y la creatinina tenemos en 185, cuando lo normal es de 20 a 140 micromoles por litro. Bien, entonces, está aumentada urea y está aumentada creatinina. La alteración se llama hiperazotemia o azotemia, lo van a encontrar en algunos libros. Y ahora, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Cuál es la causa de esta hiperazotemia? Renal. Renal, doctor. Renal. 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 Renal.
¿Todos están de acuerdo, renal? No, ¿Por qué no? no Para se ser supone renal tiene que estar bien creatinina aumentada, debería- doctora. No se supone que para decidir si es renal la creatinina debería estar mayor a 450 micromoles. Sí, Pero es renal. exactamente. Exactamente. Tengo un ligero aumento incluso de urea. Fíjense, no sobrepasa el doble del valor de referencia. Tengo un ligero aumento de urea, ligero aumento de creatinina, apenas de 40 micromoles. La urea 2 milimoles por arriba del valor de referencia. Entonces, son ligeros aumentos. Para mí, o ¿es un prerrenal o es un posrenal? Y lo más frecuente en gatos son los posrenales, son los síndromes que se llaman estos, que tienen obstrucciones, que tienen inflamaciones, ¿sí? Son muy frecuentes en gatos. Entonces, para mí esto no es renal. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, no todas las hiperasotemias van a ser renal. Tenemos una causa prerrenal y tenemos una causa posrenal. Aquí, ¿qué me hace falta como para definir si es pre o posrenal? ¿Qué harían ustedes con este paciente? Hacerle un examen de orina. Muy bien. Hacerle un examen de orina y ver cómo está la densidad. Si es pre y es o posrenal, ¿cómo debería estar la densidad? Alta, hiperstenuria. Y me fijaría en el sedimento. ¿Qué sedimento tengo? ¿Sí? Si tengo sedimento inflamatorio, hematuria y demás, seguro que esta es posrenal. ¿Sí? O si el paciente está deshidratado porque viene con otro proceso inflamatorio de cualquier tipo, viene con fiebre o viene con diarrea, con lo que sea, esta hiperazotemia puede deberse a la deshidratación y ser una prerrenal. ¿Sí? Cosa que hidrato al paciente y si lo vuelvo a medir seguramente tendría que normalizarse. ¿Está bien? Sí, doctora. Bien. Bien, además de la urea, de la creatinina y las proteínas, albúminas, globulinas, debiéramos también, se puede medir el potasio y el sodio, como les decía, ya que mantiene el equilibrio electrolítico el riñón. Una de sus funciones es esa. Y entonces, en una falla renal, en una enfermedad renal, puedo tener la hiperfosfatemia, ¿sí? Porque los niveles de calcio se me pueden aumentar, ¿sí? Y eso va a ser el desbalance. También puedo tener una disminución en el potasio, ¿sí? Cuando tengo una falla a nivel de glomerular o en los casos de pielonefritis. Y en el caso del sodio puedo tener hiponatremia, que es la disminución de los valores de sodio. Cuando tengo una nefritis crónica, alguna tubulopatía, ¿sí? Que puedo ver cilindros en los sedimentos urinarios, que puedo ver glucosuria, ¿sí? Entonces también puedo medir. Nosotros no contamos con la detección de potasio ni sodio, pero sí hacemos urea, creatinina y proteínas totales, albúminas, globulinas, examen de orina y el hemograma que viene incluida en lo que es un perfil renal, ¿sí? Entonces, cuando sospechamos de un paciente con enfermedad renal, podemos solicitar este perfil. Hemos tratado de hacer como un combo de métodos de diagnóstico de análisis para que el clínico directamente solicite con un ítem, ¿no? Que sea un perfil renal. ¿Y qué incluye ese perfil renal? Entonces me incluye el hemograma, porque no puedo evaluar solo urea y creatinina y dejar de lado
el examen de sangre, ¿sí? Porque tengo que ver el leucograma, tengo que ver los eritrocitos, todo. Entonces, tiene el hemograma, tiene la medición de urea, de creatinina, de proteínas y el examen de orina, ¿sí? Todo eso contiene un hemograma. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque terminamos con lo que es evaluación renal. ¿Nada? Por ahora no, doctora. Ya, está bien. Tengo pocos minutitos. Bueno. Cuando haya tarea, sí va a haber dudas. Ajá. Quería repasar un poquito esto con más interpretaciones, pero va a ser después. Vamos a ver entonces la evaluación de la función hepática. Hasta aquí terminamos todo lo que era la funcionalidad renal. Y aquí vamos a ver hepático. Para evaluar hígado tenemos ciertas enzimas que son bastante específicas para diagnosticar la disfunción hepática, ¿sí? ¿Cuáles son esas analitos que puedo medir? Puedo medir proteínas igual, porque sé que si hay una falla hepática puedo ver la capacidad metabólica que tiene, que no se van a metabolizar y no voy a tener proteínas, sobre todo las albúminas, ¿sí? Voy a tener hipoalbuminemia. Estas son algunas de las enzimas que podemos medir, las transaminasas, que son muy importantes en el metabolismo de las proteínas, que transfieren el grupo amino, como es la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, ¿sí? La AST o ALT que le llamamos y que en humana la llaman la GPT y la GOT. Tenemos como enzimas que nos ayudan a ver la colestasis hepática, como ser la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamintransferasa. Esto que son muy específicos para animales menores, en el perro, en el gato, en el humano y en el primate, la ALT hepatoespecífica. Siempre que me salga aumentada la ALT me está diciendo que hay una falla hepática, porque vamos a ver que esta enzima está dentro de los hepatocitos para cumplir la función de transaminación, y entonces cuando el hepatocito está alterado, ¿sí? Esta va a salir al torrente circulatorio. Entonces, siempre que haya una alteración en la permeabilidad del hepatocito por proceso inflamatorio, tumefacción, lo que sea, esta se va a elevar en sangre, ¿sí? Y para animales mayores, por ahí tenemos estas otras que son mejores marcadores porque la ALT no va a ser de ayuda diagnóstica cuando sospechemos de una falla hepática en bovinos, en equinos o en otras especies, ¿sí? Acá tenemos un hepatocito. Entonces vamos a tener que esta es el flujo sanguíneo, ¿sí? Nosotros vamos a sacar sangre de un paciente y vamos a medir estas enzimas. Entonces tenemos que la AST normalmente va a estar dentro de las mitocondrias y muy poca cantidad fuera de ellas, ¿sí? Y la ALT va a estar en gran cantidad en el citoplasma de la célula. Este es el núcleo y este es el citoplasma, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una alteración acá en la permeabilidad de esta célula, de este hepatocito, esta ALT va a salir, va a fugar y se me va a ir al torrente circulatorio, por lo que yo ahí cuando saque la muestra voy a medir y va a estar alto, ¿sí? Sin embargo, la AST se me va a ver aumentada cuando yo tenga un daño más profundo a nivel de mitocondria. Entonces me ayuda un poquito para decir la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Del daño hepático que hay. Ahora, ojo, que yo pueda tener entonces, si digo que estas enzimas están dentro de la célula y aparecen aumentadas cuando estas células dejan salir, se vuelven más permeables, están enfermas, ¿sí? Hay un trastorno hepático ahí,
Pasa que cuando yo tenga, por ejemplo, mucha alteración de estas células, que en un cuadro, por ejemplo, de cirrosis hepática, en donde la funcionalidad es muy reducida, muy pocos hepatocitos están funcionando, eso significa que si no hay células de donde salgan estas enzimas, puede que yo las tenga disminuidas, ¿sí? No sé si me entienden ahí. Siempre que haya... Perdón, ¿puedes repetirlo, no? Esa parte, Sí. la última parte. Sí, siempre que hayan células alteradas y que yo tenga esta ALT dentro de la célula, va a tender a salir. Pero que cuando cada vez se me destruyan más células y ya no tengo más enzimas que se producen dentro de la célula, ¿sí? Entonces no haya el aumento de esta enzima en sangre. Entonces puede que la tenga disminuida. En realidad no disminuida, porque como vemos los valores de referencia van a ser menores a 70 unidades por litro, dice. Significaría que si yo tengo un valor de 1 es normal y un valor de 70 también normal, límite máximo, ¿sí? Pero muchas veces la clínica nos dice que cuando tengo pacientes por debajo de 10 unidades por litro, ya tengo un paciente por ahí con alguna cirrosis hepática, algo dentro de los límites inferiores bajos. ¿Sí? Entonces, bien, esto va a depender mucho del grado de la enfermedad y cómo va evolucionando, porque tiene una capacidad de regeneración bastante muy rápida el hígado, ¿no? Ahora, dentro de los canalículos biliares, las que nos ayudan a identificar por ahí una obstrucción, van a ser la fosfatasa alcalina y la GGT, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros sospechemos de una obstrucción de canalículos biliares o extrahepáticos, tenemos que solicitar por ahí la fosfatasa alcalina y la GGT, la gamma-glutamintransferasa, ¿sí? Esto era lo que les decía, que cuando la célula se vuelve más permeable, va a salir estas enzimas, ¿sí? Y se van a ver aumentadas en sangre. Cuando yo tengo un paciente con un proceso inflamatorio hepático reversible, podríamos decirlo así, generalmente la ALT va a estar mucho más aumentada que la ST, ¿sí? La ST apenas se va a aumentar. Sin embargo, cuando tengo un daño renal irreversible o más grave, crónico, la ALT puede que yo la tenga un poquito más disminuida por ahí, ¿sí? Que yo tenga la ALT y la ST, ambas van a estar en niveles más o menos altos, el doble, el triple de valor de referencia de ALT y ST también. Al igual que teníamos, por ejemplo, como en el caso de urea, ¿sí? Que cuando era renal, ambas estaban aumentadas. En este caso también, cuando el daño es muy grave y ya topó a las mitocondrias, bueno, esto también se va a ver aumentado en gran cantidad la LT y la ST y nos ayuda nos va a ayudar a dar el pronóstico, ¿sí? Bien, vamos a quedar ahí porque se nos va a cortar y vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Si tienen alguna duda, algo en el chat y les contesto, ¿está bien? Hola, doctora. Listo, que les vaya Gracias. bien. Buenas noches. Chao. Vamos, Camacho. Sí. Ya saben,